Aleluya. Paz de Cristo, iglesia. Paz de Cristo, hermanos. En esta noche le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se encuentran delante de la presencia de Dios, hermanos. En este miércoles, agosto 19 del 2020, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo, hermanos, de estar delante de estas plataformas que ya han sido mencionadas en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque ustedes nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares para escuchar palabra de Dios. Gracias a Dios por nuestro pastor en esta hora, hermanos, que nos ha dado el privilegio, nos ha dado la oportunidad de traer palabra fresca a un pueblo fiel. Pero también, hermanos, damos gracias a Dios al ministerio de esta iglesia, hermanos. Cada uno de los miembros del ministerio, hermano, en esta hora damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Pero también, hermanos, quiero darle gracias a Dios por mi esposa. Mi esposa, hermanos, la cual es una grande ayuda que Dios me ha puesto en estos tiempos en que vivimos. Pero sin hablar más, hermanos, permítame presentarles en esta noche el estudio que vamos a estar dando en esta hora. Y vamos a estar leyendo, hermanos, la palabra de Dios en Números 31, versículo 22 al 23. La palabra de Dios dice así. Números 31, versículo 22 al 23. Dice lo siguiente: ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien, que en aguas se purificará, habrá de purificarse, y habréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Palabra de Dios, palabra fiel es esta y es digna de ser recibida por todos. El título del mensaje, hermanos, en esta noche para todos ustedes lleva el siguiente: resiste, iglesia, Dios te dará la victoria. Si tiene a alguien por ahí, hermano, a un lado de usted, donde esté escuchando, mirando este mensaje, voltéelo y dígale las siguientes palabras: hermano, resiste. Los tiempos en que estamos viviendo, hermanos, son tiempos difíciles, tiempos muy precarios. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos resistir. La palabra resistencia, hermanos, tiene muchos significados. Muchos significados, hermanos, que pudiéramos nosotros invertir quizás una hora explicando todo lo que significa esta palabra, hermanos. Pero hoy, esta noche, he tomado 3 significados, hermanos. La palabra, hermanos, resistencia significa acción y resultado de oponerse a alguien o oponerse a algo. Número 2, capacidad de soportar algo. Y número 3, actitud de alguien que se opone a alguien o se opone a algo. Aleluya. La resistencia, hermanos, paz de Cristo, no solo es la capacidad de soportar algo difícil, sino también, hermanos, es la capacidad para convertirlo en algo glorioso. ¿Cuántos dicen amén? No podemos soportar, hermanos, solamente por soportar. No podemos resistir solamente por resistir, porque no tenemos nosotros otra cosa que hacer más que estar resistir por nada en el nombre de Jesús. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que resistencia no es un sinónimo de terquedad, no es un sinónimo de tesudez o de ser una persona de una cabeza dura, no es un sinónimo, hermanos, de fortaleza sin sentido, sino simplemente, hermanos, la resistencia es más bien la fortaleza y la consistencia, hermanos, del producto, de la solidez, de la causa que nosotros defendemos. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes en esta noche
resisten por resistir nada más. Yo creo que no hay nadie en el pueblo de Dios que nada más resiste sin tener por qué resistir. Todos, hermanos, tenemos un propósito en la vida. Todos tenemos un propósito y tenemos un blanco, una meta a dónde vamos a llegar. Y sabemos, hermanos, que nuestro viaje hacia la patria celestial donde nosotros vamos es un viaje lleno de obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esos obstáculos, hermanos, muchas de las veces son creados por nosotros mismos. Muchas de las veces esos obstáculos, amados hermanos, son creados por el enemigo para que nosotros tropecemos y desviarnos de la atención que hemos puesto nosotros a la gloria de un Dios vivo que vive y reina para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. La consistencia del producto de la solidez de la causa que defendemos o que queremos alcanzar. Es el brillo, hermanos, del diamante que se esconde debajo del oscuro carbón, pero que solamente, hermanos, se puede conseguir por medio de un laborioso y extenuante trabajo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos han sabido, hermanos, que un diamante brilloso de mucho costo y de mucho valor se esconde detrás de una piedra oscura y negra que no tiene ningún valor, ningún brillo? Y si usted lo mira antes de ser purificado, se va a dar cuenta que no lleva ningún valor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ponernos como piedras sin valor cuando no conocemos a Cristo. Tenemos que entender, hermano, que tenemos que ponernos en las manos del alfarero. ¿Para qué? Para que Él te tome, Él toma esa piedra, Él toma ese pedazo de barro que no tiene valor y lo forma a su imagen y semejanza, lo forma a su manera. ¿Para qué, hermano? Para que tú brilles en esta tierra llena de oscuridad, para que tú brilles, hermano, en este mundo lleno de tinieblas. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero se necesita mucho trabajo. Se necesita un trabajo extenuante, lleno de fuerza, lleno de ánimo, lleno de valor, hermanos. Un trabajo el cual no cualquiera está dispuesto a hacerlo. Gloria al nombre de Jesucristo. Es igual, hermanos, la resistencia es igual a la suma de consistencia y tenacidad. Consistencia en la causa, hermanos, en el objetivo y en la meta que nos impulsa. Pero también, hermanos, es la tenacidad para no abandonarnos ante la adversidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos estado en el camino de Dios o hemos mirado, hermanos, hemos mirado gente que ha venido al camino de Dios y llegan las pruebas, llegan las luchas y no resisten? No resisten, hermanos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente esta es la parte de lo triste de lo que estamos hablando en esta noche, amados hermanos. Y lo triste en esta noche, hermanos, es que hoy por hoy, en día, hermanos, no todo lo que brilla es oro. Hoy en día, amados hermanos, somos una generación demasiado superficial como para embarcar nuestra vida en grandes ideales, en grandes logros, en grandes metas. Hermanos, la generación que nosotros estamos viviendo en este día es una generación muy superficial. Y entre paréntesis, amados hermanos, oremos por la generación que viene detrás de nosotros. Oremos, hermanos, que Dios le dé a esta generación que viene de atrás una tenacidad, hermanos, que no tengan miedo de decirle a la gente lo que la gente tiene que hacer para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Una generación, hermanos, que venga con mucha resistencia, que no se doblegue ante las acechanzas del enemigo, que pueda entender, amados hermanos, que todo lo que el diablo intenta para mal, Dios lo puede transformar para bien, pero que se necesita resistir al diablo para que de nosotros huya en el nombre poderoso de Jesucristo. Somos, hermanos, demasiado delicados, aleluya.
como para ser sometidos a una prueba de resistencia. ¿Cuántos nosotros, amados hermanos, hemos entrado en situaciones donde nosotros recibimos disciplina por algo que cometimos y decidimos darle la espalda a nuestro Dios y regresar para atrás de donde venimos? ¿Por qué? Porque no nos gustó la disciplina que se nos dio y pensamos que esas palabras vinieron de un hombre. Al contrario, pensar que esas palabras vienen de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, de un hombre que Dios puso en esta iglesia para dirigirnos por el camino recto para poder llegar a la salvación. Alguien dele un aplauso a la gloria de su nombre. Aleluya. Y eso es lo que nosotros nos detiene, hermanos, la delicadez. Muchos hermanos prefieren darle la espalda al Señor en lugar de ser moldeados. Muchos prefieren darle la espalda al Señor en vez de dejar que ese brillo que está abajo de esa piedra oscura reluzca y salga a florecer y dé los frutos por los cuales Dios te ha puesto en esta iglesia para alabar y glorificar su santo y bendito nombre, amado hermano. El problema, hermanos, de la humanidad es la búsqueda de los sustitutos. El problema de nosotros hoy en día es la búsqueda de los sustitutos, de las alternativas. Fue por eso, hermanos, que el hombre cambió al verdadero Dios por ídolos de piedra y de barro. Y fue por eso, hermanos, que cuando Moisés bajó de la montaña, el pueblo, hermanos, había traicionado a Dios, construyendo, hermano, un ídolo con las joyas del pueblo. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Y en nuestros días, amados hermanos, no es nada diferente. Vivimos en tiempos, hermanos, donde si no me reconocen, yo ya no voy ahí. Si no me tiran carpeta roja, yo no vengo a esa iglesia. ¿Por qué somos de esta manera, hermanos? Porque la carne nos está diciendo, mira, ahí ni te van a reconocer. Ahí ni se van a dar cuenta que tú estás ahí. Pero tenemos que entender que no estamos en la iglesia para servir al hombre. Estamos en la iglesia para servir y glorificar a aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha redimido. Para que anunciemos, hermanos, las virtudes de aquel que nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha puesto en lugares especiales para glorificar y gloriar el nombre de Jesucristo. Alguien dele un aplauso a la gloria de su nombre, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 1:21. Dice lo siguiente. Vamos a leer de Romanos 1, versículo 21 al 23. Pablo dijo lo siguiente: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y lo demás, hermanos, ya sabemos lo que sucedió con estos que no le dieron gracias a Dios, que no honraron a Dios, que no reconocieron a Dios por quien Dios era en sus vidas. Algunos, amados hermanos, en esta noche prefieren ser como las joyas de fantasía. Gloria a su nombre. Prefieren brillar por un tiempo, pero después de algunos días, hermanos, se opacan, pierden el valor, pierden el brillo, hermanos, inmediatamente por el uso frecuente. Comienzan, hermanos, su carrera rápido, corriendo para acá, testificando, anunciando el evangelio, van a las tiendas, van a la calle, le hablan a la gente de Cristo, le hablan a la gente de Dios, le hablan a la gente de la salvación, están con el pastor en la oficina cada día preguntando cómo ser mejores para Cristo, pero llegan los días, amados hermanos, ¿y qué sucede? Comienzan a enfriarse. Su primer amor se les comienza a opacar. Su primer amor, hermanos, comienza a desfallecer, comienza a morir. ¿Por qué?
porque nunca permitieron, hermanos, que se les pasara por el fuego. Y ese brillo que debería de haber salido de esa piedra nunca salió. Simplemente fueron joyas de fantasía. Brillo superficial, amados hermanos. Brillo que no dura. Brillo, hermanos, que se descarapela con el uso frecuente. Nosotros, amados hermanos, en la iglesia del Señor, no somos ese tipo de joyas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros somos como la niña de sus ojos. Y así como la niña de sus ojos, hermanos, quiero decirte en esta noche, Él piensa cada día, todos los días, en ti. Él te ama todos los días. Todos los días Él te dice, no temas. Todos los días Él te dice, yo te amo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor quiere estar seguro que así con ese amor, hermanos, con esa valentía que vino el Señor a morir a una cruz del Calvario para firmar esa carta de amor que nos dio, que nos trajo, amados hermanos, para que nosotros entendamos que esa firma nunca se va a borrar. Alguien dele un aplauso a la gloria de su nombre. Aleluya. Entonces, hermanos, estos son instrumentos de corto plazo. Son desechables, son instrumentos desechables, instrumentos que tú usas un día y al siguiente día ya no lo usas, tienes que echarlo a la basura porque ya no sirve. Hermanos, porque su escaso valor pueden ser rápidamente olvidadas. Y la resistencia, hermanos, solo es para lo consistente. La resistencia es para lo eterno, hermanos. La resistencia es para lo que tiene esencia, la vitalidad y la integridad que somos usted y yo en esta noche. Todos los que aman al nombre de Jesucristo, todos los que aman la iglesia en esta noche, denle un aplauso a la gloria de su nombre, porque Él es vivo y reina para siempre en nuestras vidas. Gloria a su nombre. Como ejemplo, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que todos y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, vivimos una batalla interna, todos nosotros, sin excepción. A menos que ya seamos ángeles y estemos allá en la gloria en el cielo, ya no existe eso. Pero mientras estamos en esta tierra, hermano amado, en esta noche, permíteme decirte, todos llevamos una batalla en este cuerpo. Un indio, hermanos, anciano, le dijo a su nieto, hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla de dos lobos. Uno de ellos es malvado, es la ira, la inferioridad, el resentimiento, las mentiras, el orgullo, la falta de perdón. Y el otro es bueno. El otro, hermanos, es benévolo, esa es la paz, el amor, la esperanza, la benignidad, la humildad, la bondad, es el perdón y es la verdad. Y el niño, hermanos, pensó por un poco y luego le preguntó a su abuelo, le dijo, ¿y quién gana? El hombre le dice, el que alimentes más. Este es el que siempre va a ganar. Mi pregunta, hermano amado, en esta noche para ti, ¿a cuál de los dos alimentas más? ¿Alimentas al lobo de la carne o alimentas al lobo del espíritu? Esa pregunta a mí se me hizo en una ocasión y se me dijo lo mismo que te voy a decir yo en esta noche. No me la tienes que contestar, contéstatela a ti mismo, en tu soledad, en tu oscuridad, en tus luchas, en tus valles, en tus montañas, cuando tú estés solo delante de la presencia de Dios, hazte esa pregunta. Cuando estés de rodillas implorando, llorando a Dios por una bendición, ahí, hermano, hazte esa pregunta: ¿a cuál de los dos estoy alimentando más? Y ya tú sabrás en ese momento cuál de los dos ganará la batalla. Aleluya a su nombre. Esto es algo, amado hermano, que no podemos evitar. No podemos evitarlo, hermanos. Todos vivimos esta batalla interna y no es contra sangre, hermano, no es contra carne. Esta batalla es espiritual. Y si tenemos la capacidad de resistir, amados hermanos, caminaremos en la victoria a medida que Él se manifiesta en nuestra vida y a medida, hermano, que nosotros nos sometemos a Dios. Por eso Santiago capítulo 4 y versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá.
Pero aquí, hermanos, en esta escritura nos enseña tres cosas. Primeramente, someteos. Segundo, resistir. Y tercero, Él huirá de nosotros. Pero ¿cómo nos vamos nosotros a someter a la mano poderosa de Dios? Si nosotros ayunamos, si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros nos consagramos a Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica por todos los santos y perseverando en ello para que Dios se manifieste en nuestra vida. Alabanza sea dada al nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a su nombre, hermanos. Debemos de mantener una conciencia, paz de Cristo, vigilante. Vamos a estar leyendo, hermanos, una historia que sucede en esta noche. Una batalla, amado hermano, que sucede donde uno tiene que ser el vencedor. No puede haber dos vencedores, ni tampoco puede haber dos perdedores, ni tampoco dos ganadores, paz de Cristo. Pero en esta batalla, amados hermanos, Juan, él nos explica lo que sucede. Apocalipsis 12, 7 al 8, dice lo siguiente: después hubo una batalla en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. ¿Contra quién? Contra el dragón y ¿quién? Sus ángeles. Y luchaban, hermanos, el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Si no se halló lugar para ellos en el cielo, ¿a dónde se fueron? Paz de Cristo. Y es aquí donde entra, hermanos, la idea o la ideología de que en nosotros existen dos batallas. Pero tenemos que desplazar a uno y el otro tiene que reinar. ¿Por qué? Porque aquí, hermano, el Espíritu Santo nos hace conscientes de esto a través del apóstol, hermanos. Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra lugar, contra los diablos de este mundo, hermanos, contra aquellos, hermanos, que vienen contra principados y potestades, que vienen contra la palabra de Dios y tratan de desviar tu atención del propósito que Dios te ha llamado. Gloria a su nombre. Y no podemos ignorar sus maquinaciones. La palabra de Dios lo dice, hermano, que no olvidemos y no ignoremos las maquinaciones del diablo. El establecimiento del reino significa, hermanos, desplazamiento. Significa desplazamiento del reino satánico. Gloria al nombre de Jesucristo. Esto, hermanos, el reino de la luz desplaza el reino de las tinieblas. Por eso te preguntaba, ¿a cuál de los dos le vas a dar de comer más? La paz de Dios, hermanos, establece la justicia gobierna. La palabra batalla, hermano, aquí traduce, además de guerra, traduce conflicto, lucha, contienda, actividad militar. Aquí, amado hermano, hablamos de una batalla bélica. La palabra bélica, hermanos, simplemente significa una batalla armada, una batalla con armas. El enemigo trae armas, hermanos, para destruirte. Pero tú también tienes armas que Dios te ha dado. Por eso la palabra de Dios dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos soportar los dardos del enemigo. El enemigo te va a mandar dardos. Pero si tú te pones la armadura de Dios, amado hermano, tú te vas a dar cuenta cómo Dios te va a proteger. ¿Por qué? Porque es promesa del Señor. Es promesa del Señor que mientras tú vives con la armadura puesta de Dios en ti, hermano, el enemigo no te va a lograr atacar, no te va a lograr vencer, porque tú eres un hombre de oración, eres una hermana de oración, eres una persona que vives y amas a Dios, porque Dios es tu fortaleza, porque Dios es a quien tú sigues. Gloria a su nombre. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, Él nos alude el tiempo de la tribulación, o nos enseña o nos dice
el tiempo de la tribulación de Israel al fin de los tiempos. Nosotros entendemos que somos el Israel espiritual y somos parte de esta enseñanza, somos parte de este paquete. Gloria al nombre de Jesucristo. En el texto, hermano, nosotros aquí vemos que una batalla en el cielo fue afectada o efectuada. Aleluya. Y esta batalla, amado hermano, afectó a la tierra. Y tú vives en esta tierra. Mientras nosotros estamos caminando por esta tierra, hermano, tenemos que entender que estos ángeles vinieron a esta tierra, vinieron a este lugar donde nosotros estamos, y nosotros tenemos que aludirlos, hermano. Tenemos que, como un buen futbolista, hermano, paz de Cristo, si me permite la expresión, tenemos nosotros que actuar como buenos futbolistas para poder aludir a los ataques del enemigo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no oramos? ¿Cómo lo vamos a hacer si no ayunamos? ¿Cómo lo vamos a hacer si no leemos nuestra palabra, la palabra de Dios, la carta de amor, hermanos, que Dios ha puesto, que Dios te ha mandado? Recuerda una cosa, hermano, cuando Dios hace una carta, cuando Él hizo esta carta y la firmó con su sangre y te la mandó a ti, ahora tú eres dueño de esta carta. Gloria a su nombre. Pero no necesariamente se borró de los libros del Señor. Ahora tú eres dueño, pero también Él es dueño. Gloria a Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras con esta carta. La puedes tirar, la puedes echar a la basura, la puedes imprimir o la puedes tener ahí para que tú la leas todos los días. Es tu decisión. Es tu decisión de hacer lo que tú quieras con esta carta de amor que Dios te ha dado. Y en esta carta te dice cómo aludir las acechanzas del enemigo. Aquí te dice cómo aludir los ataques del enemigo. Aquí te dice cómo ser bendecido en el nombre de Jesucristo. Aquí te dice cómo recibir salvación si tú quieres la salvación. Gloria al nombre de Jesucristo. Y si continúo en este tema de la carta de amor, hermanos, aquí me tardaría todo el día. Aquí la voy a dejar por este momento porque no era parte de esta enseñanza. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios ha establecido, hermanos, que el diablo no puede ni debe de prevalecer. La Escritura, hermanos, también nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y este término prevalecer, hermanos, significa ser capaz, significa poder, significa ser fuerte y significa tener recursos de prevalecer contra, hacerse fuerte. Sin embargo, algunas veces, hermanos, el Hijo de Dios, por ignorancia o por negligencia, permite la victoria del enemigo y le da autoridad. ¿Cómo puede ser eso, hermano Jesse? Usted preguntará. Bueno, tenemos que recordar una cosa, amados hermanos, que el enemigo solamente puede acusarte con bases legales. El enemigo de tu alma, hermano, solamente va a usar bases legales para poderte acusar delante de la presencia de nuestro Dios. Si tú le das derecho de que él vaya delante de la presencia de Dios y te acuse, nada puedes hacer tú, porque tú le has dado una autoridad legal para que actúe en contra tuya. Por eso, amados hermanos, en esta noche tenemos que nosotros reconocer las artimañas y las intenciones del enemigo. Solamente quiere destruirte. Él no quiere nomás sacarte del camino de Dios. Hermano, Él quiere al final de todo llevarse todo. Él no se va a ir al infierno solo y sus ángeles, amado hermano. Es por eso que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios cada día para que nosotros podamos apropiarnos de la victoria. Alguien dele un aplauso a la gloria de su nombre. Aleluya. Apocalipsis 12, versículo 9 al 10. Dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, dice Juan, oí una voz del cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y los acusaba también de noche delante de nuestro Dios. Los seres humanos, amados hermanos, hemos sido creados para ejercer autoridad sobre toda cosa creada. ¿Cuántos lo creen? Yo le doy gracias a Dios y le doy gloria a Dios por su misericordia en mi vida. Porque ahora yo he podido entender, hermanos, que el único propósito que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza es para que el hombre ejerciera poder sobre esta tierra. Desde el tiempo, hermano, de Jardín del Edén, cuando el Señor creó a Adán, Él diseñó al hombre para gobernar. Él le dijo a Adán sobre toda cosa creada. ¿Y quién es el diablo? El diablo es una cosa creada. Alguien dele un aplauso a la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque hasta sobre el diablo tienes poder tú, amado hermano, en el nombre de Jesucristo. Solamente tienes que apoderarte, tienes que alcanzar ese poder que Dios te ha puesto a tu alcance, al alcance de tu mano, para que puedas resistir sus ataques y puedas vencerlo en el nombre de Jesucristo. El Señor, hermanos, ha delegado un ministerio con todo su poder y luego, hermanos, delegó su autoridad a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ustedes y yo en esta noche. Somos la iglesia del Señor. Esto, hermanos amados, a mí me dice que Dios confía al hombre su poder y su autoridad. Dios, hermanos, ha tenido tanta confianza en su creación que te ha dado su poder y te ha dado su autoridad. ¿Para qué, hermano? Para que tú puedas cambiar todo lo que está a tu alrededor. Todo en tu entorno lo puedes cambiar. ¿Para qué? Para que tu familia y tú y todos los que te rodean son victoriosos en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Gloria a su nombre. Todo esto, hermano, que te estoy diciendo en esta noche, lo vemos a través, a lo largo, a lo ancho de las Escrituras. En cualquier palabra que tú leas en la palabra de Dios te vas a dar cuenta que hay poder que Dios te ha dado para vencer al enemigo. Y no podemos ignorar, hermano, los engaños. No podemos ignorar a los mensajeros. Tú puedes sentir, hermano, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, puedes tú mirar esos mensajeros del enemigo que vienen y te dan un mensaje o una palabra que supuestamente es de Dios, pero que tú sabes que no es palabra de Dios. En la palabra de Dios dice, si un ángel del cielo viene y te predica otro evangelio diferente al cual yo os he anunciado, el tal sea maldito. Como podemos ver, amados hermanos, en este pasaje es donde más nombres se le atribuyen al enemigo. Podemos mirar, hermanos, que aquí se usa para descubrir, se le llama el gran dragón, que significa un monstruo en personificación de un ante espiritual o satánico, o un espíritu, algo espiritual o satánico de gran agudeza visual. Le dice la serpiente antigua, esto ya sabemos quién es, nos recuerda al Edén, cuando vino y le mintió y engañó a Eva, y ya sabemos la historia, no tenemos que entrar en ello. Número 3, diablo, que significa un calumniador, significa amante de los chismes maliciosos, y su raíz, hermano, literalmente significa arrojar. Es todo lo que significa. De ahí, hermano, se sugiere un ataque verbal y muchas otras cosas que tú pudieras imaginarte. Satanás, oponente, adversario y enemigo. Engañador, el que hace extraviar y descarriar, y el que produce o es un impostor, en otras palabras. Número 6, el acusador. El quejoso ante la ley, el que siempre se está quejando, siempre está hablando en contra de lo que la asamblea dice, siempre está criticando a los hermanos, siempre está hablando del pastor, siempre está hablando de los ministros, siempre está hablando del que está
en sus ojos hace mal. Gloria a su nombre. Después de y antes de la fundación del mundo, hermanos, el diablo, sabemos que él es un profesional de la mentira. Sabemos que él es el padre de la mentira. Sabemos que él inventó la mentira. Y él es el padre de ella. Él es un engañador. Él es consumado maestro, hermano. Y él ha encargado a sus ángeles mensajeros caídos, demonios y espíritus inmundos. Paz de Cristo. Estas son las cosas que nosotros tenemos que entender y tenemos que saber cuáles son sus maquinaciones, amados hermanos, sus mensajes de envidia, sus mensajes de pleitos, sus mensajes de contiendas, todas esas cosas. Nosotros tenemos que ser simplemente inteligentes para mirar sus ataques. Gloria al nombre de Jesucristo. Aquí, hermanos, miramos una vez más en Apocalipsis 12:10, dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque he aquí lanzado fuera al acusador de vuestros hermanos, el que os acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Este es el orden, esto es el orden, hermanos. Primero, la salvación. Segundo, el reino. Tercero, la autoridad. Y estos, hermanos, son conceptos, los tres son conceptos diferentes según los términos griegos bíblicos usados en el escrito original. Primeramente, hermanos, para salvación se le da el significado en griego. Para salvación significa sotería. Dunamis es para poder. Basilea es para reino. Exousia es para autoridad, y es la más importante que nosotros nos debemos de guardar en nuestro corazón. La palabra exousia, que es la autoridad de nuestro Dios, hermanos. Al mirar en el libro de los Hechos, vemos este mismo orden, hermanos. Si usted lee el libro de los Hechos, va a mirar que estos 4 órdenes que yo le acabo de dar están también en ese libro. Salvación por la fe en Jesús, poder por el Espíritu Santo. El reino de Dios, hermanos, se manifiesta sobrenaturalmente, y la autoridad del Señor se establece a través de las naciones de su iglesia. Para que sucediera esto, hermanos, se requirió resistencia. Todo esto que yo les acabo de enseñar, les acabo de decir en esta hora, en esta lucha, hermanos, que sucedió en ese ambiente, en el ambiente celestial, se requirió resistencia. Para poder lanzar, hermanos, y echar fuera al acusador de los hermanos, el diablo es quien se fortalece cuando hay acusación y murmuración y calumnias en el pueblo de Dios. El genuino perdón lo derriba todo. Si tú quieres desechar o opacar, hermano, los diablos del enemigo, solamente tienes que resistir. ¿Cómo voy a resistir? Bueno, te lo acabo de decir. El uso correcto, amados hermanos, de las armas espirituales. Apocalipsis 12:11 dice lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros estamos mirando, hermanos, que el apóstol Juan quizás fue uno de los últimos apóstoles que vivieron sobre la faz de la tierra. Y todos ellos, amados hermanos, fueron crucificados de cabeza, fueron apedreados, fueron muertos por causa del evangelio. Y nosotros, amados hermanos, si vamos a usar las armas espirituales correctamente, primeramente tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tengo que negarme el yo. Tengo que decirle al Señor: Señor, que sea menos de mí para que haya más de ti en mi vida, para que de esa manera tú te puedas manifestar y yo pueda ser un hijo de Dios digno, en el nombre de Jesucristo. El inmenso poder que tiene la sangre de Jesús también, hermanos, representa múltiples facetas en la
obra del Señor en la cruz. Y nos habla también, hermanos, de la obra redentora de Cristo. Nos habla también del arrepentimiento. El diablo acusa, hermano, en bases legales, como te lo dije anterior. El diablo usa bases legales para acusar a los hijos de Dios. Pero allí es donde opera la sangre del Cordero, limpiando el pecado mediante el arrepentimiento. Entre paréntesis, el arrepentimiento no es para el inconverso, hermanos. Es una cosa que el inconverso tiene que arrepentirse, primeramente creer y luego arrepentirse. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que arrepentirnos diariamente, hermanos. Es también para nosotros. Porque el arrepentimiento es lo que nos ayuda, hermano, a agarrar palabra de Dios todos los días y agarrarla como un mapa para seguir caminando el camino derecho que el Señor nos pidió que camináramos. Por medio del arrepentimiento. Nos habla, hermano, esto de sellar la puerta, así como los hebreos aplicaron la sangre del Cordero en las puertas de las casas antes de salir de Egipto en Éxodo. O es decir, hermanos, debemos sellar esos pequeños huecos, esas pequeñas craqueaduras que hay en nosotros como seres humanos, por donde el enemigo quiere volver a entrar. Esto significa cambio de vida. En el nombre de Jesucristo. ¿En qué nivel estamos en esta noche, hermanos? Pensemos un poquito en el apóstol Juan. Desterrado por el evangelio, estaba en la isla de Patmos. Probablemente él era el único vivo de los apóstoles. Todos ellos, hermanos, sacrificados por anunciar el evangelio de Cristo. Esto nos habla de una firme determinación por la extensión del reino de Dios. Y tenemos, por eso les decía al principio, tenemos que orar por esta generación que viene detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque esta generación tiene que tener, hermanos, tiene que tener una tenacidad para que puedan hablarle al mundo y decirle al mundo cómo están en su vida espiritual, para que el mundo pueda entender que necesitan la salvación. Nuestros amigos, nuestros parientes, las gentes con las que vivimos, son a los únicos que nosotros les podemos decir, porque tenemos más confianza con ellos, amados hermanos. Y ellos consecuentemente van a ir a decirles a otros. Gloria al nombre de Jesucristo. Este hombre, hermanos, él era el último de los apóstoles. Y ellos fueron terminados sobre la faz de la tierra con un propósito. Alcanzaron la extensión del reino de Dios hasta donde usted y yo estamos en esta noche. Gracias a la muerte de estos hombres, estoy yo dándole gloria a mi Cristo en esta noche. Gracias a la muerte de estos hombres, yo estoy en esta noche extendiendo el evangelio del Señor Jesús, porque Él es mi fortaleza. Gloria al nombre de Jesucristo. Para poder resistir, hermanos, y ya vamos a terminar. Para poder resistir, debemos primeramente desechar el miedo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El temor, hermanos, es una de las cosas que nos ataca. Muchas de las veces, amados hermanos, el temor nos bloquea nuestro caminar y no nos deja seguir adelante. Por eso en esta noche, amado hermano, yo te digo, voltea a tu vecino, a tu hermano, a tu primo, a tu hijo, a tu hija y dile: no tengas temor, no temas. Porque es la única manera que vamos a poder nosotros resistir los ataques del enemigo en nuestras vidas. Él no va a parar de atacarnos, amados hermanos. Su meta de él es destruirte. Su meta de él es sacarte del camino de Dios. Su meta de él es un día que tú estés quemándote en ese infierno juntamente con él. Esa es su meta de él. Tu meta debe ser diferente de la de él. En el nombre de Jesucristo. Él no tiene salvación ya, hermano, porque él ya está determinado a quemarse todos los días por una perpetua eternidad en el lago de fuego, porque eso fue lo que él se buscó cuando él se rebeló contra Dios. Gloria a su nombre. Pero nuestra meta tiene que ser llegar al cielo, alabar a Dios.
Y si yo no alcanzo un lugar especial en el trono de Dios, hermanos, simplemente con que yo esté a sus pies, ya con eso me siento conforme, pero que yo alcance a entrar. Es todo lo que yo quiero. Nosotros, hermanos, no debemos tener temor del enemigo. Tenemos que recordar, hermanos, que la palabra no temas se encuentra en la palabra de Dios 365 veces, exactamente. ¿Qué me dice a mí eso, amados hermanos? Que Dios me dice todas las mañanas, no temas. Cuando yo me levanto en la mañana, el Señor me dice, no temas. No temas. Hijo mío, no temas. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. No temas, hijo mío. Debemos ser conscientes, hermanos, de la batalla espiritual y de la victoria en Cristo. Y también debemos adiestrarnos en el uso de esas armas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha puesto, las armas espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra de la ciencia de Dios. Aleluya su nombre. Armas espirituales con que Dios nos ha equipado y caminar en la fuerza y victoria en Cristo. Y una vez más te doy la escritura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aleluya. Amados hermanos, en esta noche oremos y pidamos a Dios que nos dé un espíritu de valentía, que nos dé un espíritu de tenacidad, que nos dé un espíritu de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que podamos resistir al enemigo en el día malo. Y habiendo acabado todo, estemos firmes. Porque estar firmes, amados hermanos, es caminar en victoria. Iglesia, resiste. El Señor te ha dado la victoria en esta noche. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos en esta hora por tu misericordia, Señor. Te bendecimos y te alabamos en esta noche, Señor, porque tú eres grande, porque tú nos has dado palabra, porque tú nos has bendecido en esta hora, Señor. Te pido, cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran en esta hora, en estas plataformas, Señor, que su corazón pueda ser como una esponja, Señor, que absorba tu bendición, que absorba tu palabra, que tu palabra, Señor, haya corrido libre, Señor, y que cumpla el trabajo por el cual tú la has mandado. Porque tú dijiste, Señor, que tu palabra es como la lluvia, Señor, que cae, que da fruto al que siembra y que da pan al que come, Señor. Por eso en esta noche, Señor, pongo a tu iglesia, Señor, delante de ti, para que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y tu nombre siga siendo glorificado, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Amados hermanos, también permítame recordarles en esta noche que no se le olvide ser fiel. Continuamos siendo fieles al plan financiero de nuestra iglesia, pagando nuestros diezmos, trayendo nuestras ofrendas por medio de la aplicación que ya todos ustedes conocen. El link, ya sabemos, está también en las páginas de la iglesia. Y continúen siendo fieles, hermanos, pues es de la manera que nosotros continuamos
llevando el mensaje, llevando la semilla, llevando bendición a cada uno de sus hogares. Y recuerde, hermanos, Malaquías 3:10 dice: si no, os abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Si queremos seguir, hermanos, recibiendo las bendiciones del Señor, sigamos siendo fieles al plan financiero de nuestra iglesia. Sin más, amados hermanos, los dejo en esta noche. Síganse gozando, sigan escuchando palabra de Dios. Les invito, amados hermanos, que continuemos cada día mirando las enseñanzas, hermanos, que podamos ver nosotros. Recuerde, nosotros tenemos la capacidad de mirar cuántos hermanos, cuántos views tenemos a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Así es que les invito, hermanos, son 45 minutos de su tiempo. A cualquier momento del tiempo usted póngalo, hermano, y disfrute las enseñanzas. Y si tiene preguntas, amados hermanos, no tenga temor, no tenga pendiente, llámenos. Si tiene alguna pregunta de algo que usted no entendió en el mensaje, pueden llamarnos y le damos la respuesta en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga.